Que el Señor le bendiga. Vamos a estar pasando esta tarde a nuestro servicio del día viernes. Y la semana pasada estuvimos hablando sobre un tema de soteriología. Y bueno, me contenta de que algunos hermanos, algunos no pueden venir. Sin embargo, tratamos de hacerle llegar el mensaje a través de audio. Hoy queremos darle sobre la segunda parte de soteriología. Y antes de empezar, quiero estar recordándoles lo que el Señor dijo en su palabra en 1 Timoteo 2:4. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Y vamos a estar viendo algunas de las expresiones que el Señor Jesucristo dijo allí, ¿verdad? Con deseo de que las personas sean salvas. 1 Timoteo 2:4, y nos dice de la siguiente manera. Dice, el cual quiere... vamos a leer desde el 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y recordemos que la palabra, el estudio de la salvación, soteriología, ¿verdad? La palabra salvación y la palabra logía, que viene de estudio sobre la salvación, nos va a ayudar a entender bien este tema de la salvación, hermano. La semana pasada estuvimos hablando varias áreas allí sobre por qué es imposible que una persona pueda perder la salvación, ya que Jesucristo dejó muchas anclas, ¿verdad?, para que la persona pueda sentirse segura al momento de reconocer al Señor como su Salvador y pasar de muerte a vida. Entonces, vamos a estar viendo aquí una conclusión, porque la semana pasada concluimos, hermanos, con que la salvación es exclusivamente de Dios. O sea, nadie, absolutamente nadie tiene nada que aportar a la salvación del alma. No hay tal cosa como algún evento que puedas tú llevar a cabo, algún rito o alguna manera de pagarle a Dios por la salvación de tu alma. La salvación es exclusivamente de Dios, y todo lo que de ella se comprende sale solamente y exclusiva de la gracia de Jesucristo. Todo lo que yo pueda comprender de la salvación, puedo llegar a la conclusión de que nada de lo que la salvación me otorga, tengo yo algo que ver allí. Todo es de la gracia de Cristo. El hombre no tiene nada que ver en ese tema de la salvación. Y también el Señor, a través de la salvación, concede al hombre el perdón de pecados y la vida eterna. ¿Okay? Entonces, la salvación viene solamente y exclusivamente de Dios. Y con la salvación es que viene la vida eterna y el perdón de pecados. Entonces queremos estar bien claros sobre ese tema para que no podamos otra vez ser engañados por alguna persona que nos diga que la salvación puede perderse. Este tema de la salvación es importante que nosotros como bautistas bíblicos fundamentales podamos tener ese arraigo, ese afianzamiento sobre ese tema de la salvación, saber que estamos agarrados en una promesa que es inquebrantable de parte de Dios. Ahora, vamos a ver acá, dice, ¿cómo puede llegar el hombre a obtener la salvación? Ya nosotros vimos arriba que es exclusivamente de Dios, pero ¿cómo la puede alcanzar? ¿Ok? Primero tenemos que entender de que en la salvación del hombre trabajan la Santísima Trinidad, ¿ok? El Padre, quien perdona los pecados; el Hijo, quien es el mediador, ¿verdad?, por el pecador, ¿ok? Porque la ira de Dios está airado con el pecador, y para que Dios pueda tener misericordia del pecador, tiene que cumplir la justicia divina, y la justicia divina se cumplió en el cuerpo de Cristo. Entonces, Padre tiene algo que ver en la salvación, Jesucristo tiene algo que ver en la salvación, porque Él cargó en su cuerpo la justicia divina de Dios derramada sobre Él. Entonces, y también tenemos que entender la obra del Espíritu Santo en la salvación. Hermano, si sacamos a cualquiera de esas tres personas de la salvación, no sería una salvación completa, ¿ok? Cada uno tiene un trabajo especial y esencial, pero en este tiempo el Espíritu Santo está haciendo un trabajo muy específico y especial
en la salvación del ser humano, ¿ok? Recuérdense que antes el Espíritu Santo venía a las personas y volvía a irse. Ahora el Espíritu Santo vive eternamente en el corazón de la persona que recibe a Cristo, ¿ok? Entonces, eso es importante reconocerlo y tenerlo claro, ¿ok? Ahora, ¿cómo puede llegar a obtener la salvación? Tienen que reconocer, ¿verdad?, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una gran obra en ese tema redentor, ¿ok? Los elementos que son necesarios para la salvación son tres. Estos son los básicos acá en la palabra de Dios. Hay unos elementos que son necesarios para la salvación. ¿Qué tema tan complicado cuando nosotros decimos que es algo necesario, pero nosotros no nos conformamos con eso que el Señor nos da? Queremos ponerle algo más. Y por eso es que caemos en la herejía. Fíjense, por lo menos, temas necesarios, ¿ok? Los elementos necesarios, perdón, para la salvación son tres. Primero, la convicción de la persona de que está condenado por su pecado, ¿ok? Es una convicción personal de que la persona está condenada. Miren, si la persona no entiende y reconoce que está en dirección al infierno, la persona no puede ser salva. Porque si yo estoy ahogándome en un mar embravecido y una persona me lanza un salvavidas y a mí no me da la gana de agarrar el salvavidas porque yo no reconozco que estoy en problemas, a punto de morir, pues me voy a morir ahogado. Sí. Pero no solamente me morí ahogado, sino me morí siendo una persona perdida, porque no reconocí que necesitaba del salvavidas, ¿verdad? Entonces, una persona para poder ser salva tiene obligatoriamente que reconocer que está condenada al infierno. Tiene que reconocerlo, tiene que aceptarlo. Si no lo acepta, no puede ser salva. Si una persona viene a Cristo pensando de que ella es prácticamente salva, pero quiere hacer una oración como para complementar su salvación, esa persona está errada. Porque nosotros seres humanos no tenemos absolutamente nada que añadirle al tema de la salvación. Eso está totalmente culminado. Cuando el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario dijo, consumado es, que es la palabra allí en latín y también en griego, ¿verdad? Pero la utilizan algunas personas allí en las conferencias y algunos predicadores, que es la palabra testelestai, que significa consumado es, que significa no hay que añadirle nada. Esa salvación es la que Cristo nos da, pero si una persona no reconoce que está, que necesita, ¿verdad?, que es necesario para ser salvo, estar convencido, él como persona de su condición como pecador, no puede ser salvo. Ahora, ¿quién convence a esa persona de que es pecadora? El Espíritu Santo. Ahí empezamos a ver una de las obras que el Espíritu Santo va a hacer o hace acá en la tierra. El otro elemento necesario es la fe en Cristo. Hay un versículo allí en Romanos capítulo 10, versículo 17, que dice que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Una persona no puede llegar a ser salva si a través de Dios y de su palabra esa fe no es reavivada a través del mensaje del Evangelio. No hay tal cosa como que algo fuera del mensaje del Evangelio pueda reavivar esa convicción de pecado de la persona. La persona va a ser salva puede ser por un tratadito, puede ser por leer la Biblia sin que nadie lo guíe, en una prisión, en una montaña, en un sitio, pero la palabra de Dios, que es el mismo Cristo, tiene que estar actuando en esa área. Si no hay intermedio de parte de Dios, la persona no puede ejercer fe en Cristo, ¿ok? Y la otra es, la primera es la convicción de la persona que es pecadora. El segundo es la fe en Cristo. Y la tercera es, y muy primordial también, la regeneración espiritual. La regeneración a través del Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, vemos allí la convicción de pecado a través de Dios, la fe en Cristo, que es el Hijo, y la regeneración espiritual, que es el nacimiento nuevo a través de Cristo, ¿ok? A través del Espíritu Santo. Ahora, ¿quién crea la fe
quién crea la convicción y quién crea la regeneración, nosotros vemos que vamos a ir leyendo más abajito y vamos a darnos cuenta quién crea eso. Ahora, ninguno de estos pasos requiere el esfuerzo humano, ya que la salvación es estrictamente por obras. Mira, ni la fe en Cristo, la fe en Cristo no necesita fuerza tuya. Necesita solamente escuchar el mensaje de la palabra de Dios y permitir que Dios obre en tu vida a través del mensaje de salvación. ¿Ok? La regeneración a través del Espíritu Santo tampoco necesita un esfuerzo tuyo. Porque una vez que tú acercas a Cristo, la Biblia dice que eres regenerado, que eres una nueva criatura, eres nacido de nuevo. Entonces, en esos tres pasos, nosotros como personas no tenemos absolutamente nada que aportar. Todo viene de parte de Dios, ¿ok? Tenemos que estar conscientes y claros en eso. Entonces, si nosotros no podemos aportar nada para nuestra salvación, tampoco podemos aportar nada para quitárnosla, porque no somos nosotros los proveedores de la salvación. La salvación viene de parte de Dios a través de Cristo y de la regeneración del Espíritu Santo, el nacimiento nuevo. Entonces, ninguno de estos pasos requiere esfuerzo humano, ya que la salvación es por obra. Y donde nosotros, la salvación no es por obra. Y allí donde nosotros vamos a ese versículo tan famoso y conocido, que es Efesios capítulo 2, versículo 8, donde nosotros vemos una base fundamental de la soteriología, donde habla que la salvación no es por obra, sino es un regalo de Dios, ¿ok? Porque por gracias soy salvo, y esto es un don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, este versículo nos explica muy detalladamente y muy específicamente de que la salvación no tiene nada que ver con algo que yo pueda hacer. Por eso es que cuando una persona lleva una vida jactanciosa pensando que se las está comiendo, pero cuando a través del Espíritu Santo de Dios y a través de la predicación de la palabra de Dios, esa persona puede entender su condición, esa persona se da cuenta que no puede hacer nada para ser salvo. Y es donde se humilla y reconoce a Cristo como Salvador. Mucho dinero, mucho estudio, mucha opulencia, mucho estatus, pero sin Dios estamos, como le dije yo esta tarde compartiendo ahí con mi hijo, le digo, como le digo un huevo al otro, sin Cristo estamos fritos. Eso es la pura realidad. La palabra de Dios dice que fuera de Él, nada podemos hacer. ¿Ok? Ahora, la obra del Espíritu Santo es la iluminación al creyente. ¿Ok? Vamos a recordar esto. Iluminación, vamos a poner un ejemplo, es cuando yo voy en una carretera y no tengo absolutamente ninguna luz que me ilumine el camino. Acá en la tierra nosotros nacemos prácticamente sin ningún tipo de luz. Cuando nosotros vamos al Señor, a través del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios nos ilumina el camino. El Espíritu Santo de Dios es el esencial para darle la iluminación al creyente para poder llegar a la salvación de Cristo. Si no fuera por esa luz divina que el Espíritu Santo de Dios irradia para poder iluminar el camino del pecador hacia Cristo, nosotros no pudiéramos llegar al Señor. Es necesario la obra del Espíritu Santo de Dios en esta tierra, porque sin ella estamos perdidos. Mira lo que dice allí Juan capítulo 16. Vamos a ir aquí sobre la obra de iluminación del Espíritu Santo. Juan capítulo 16. Y versículo del 6 al 8. Y aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, Él os enviará, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de justicia. Entonces, la palabra que el Señor le da aquí al Espíritu Santo de Dios es un guiador, es un consolador,
es un paracleto, alguien que está allí puesto al servicio del creyente, ¿ok? Pero era necesario porque Cristo, mientras estuvo en la tierra, Él era un consolador, Él era un guiador, Él era un maestro. Y mientras Él estuvo aquí en la tierra, pero resulta que Él tenía su tiempo contado aquí en la tierra, era profetizado. Entonces el Señor Jesucristo dijo, es necesario que yo me vaya, a ustedes les conviene. Porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no va a venir. Porque el Espíritu Santo, Él los guiará. ¿Y qué es lo que hace una luz? ¿Por qué la luz? La luz de los carros no la ponen a los lados o la ponen atrás, porque nosotros vamos para adelante, ¿verdad? Y necesitamos que alguien nos ilumine el camino por donde vamos. Por eso es que la Biblia dice, lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. El Espíritu Santo de Dios, cuando vino aquí a la tierra, Él empezó a iluminar el camino al pecador, para poder llegar a los pies de Cristo. Y una vez que el pecador es salvo, ya utiliza el Espíritu Santo de Dios como su guía. Ese guía que te ayuda a entender la Biblia. Ese guía que te reargulle cada vez que hay pecado en tu vida. Ese guía que te habla con una voz muy sublime, pero muy directa, cuando tú quieres tomar una mala decisión y Él está allí cerca de ti. Ese guía que te anima en el momento de la tristeza. Ese guía que te fortalece cuando hay en ti aflicción. Ese es el trabajo del Espíritu Santo de Dios. Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, Él sabía lo que estaba pasando, pero Él tenía un cuerpo omnipresente, porque Jesucristo estaba en un solo sitio. Pero el Espíritu Santo de Dios sí podía ejercer esa función. Cuando Cristo se fue, el Espíritu Santo de Dios es omnipresente. ¿Qué quiere decir eso? Que está en todas partes. Tú necesitas algo y el Espíritu Santo está allí. Entonces es un guía, ¿ok? Es una luz. Esa es la obra del Espíritu Santo aquí en la tierra, tanto para guiar el pecador al camino de la salvación, como para guiar al que ya es salvo a llevar una vida que le agrade a Dios, ¿ok? Esa es la obra del Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿cómo ilumina el Espíritu Santo? Enseñando el camino a la cruz de Cristo. Vamos a ver primero cómo ilumina, o vamos a ver aquí en este caso cómo ilumina el Espíritu Santo al que no es salvo. Al que es salvo, ya nosotros sabemos, el Espíritu Santo es nuestro consolador, ¿verdad? Nuestro guía. Pero el Espíritu Santo guía a la persona que no es salva, le guía o le enseña el camino a la cruz de Cristo. Ahora, aquellos que deciden creer son salvos, pero aquel que decide no creer, pues no es salvo. Vamos a ver lo que dice aquí Primera de Corintios. Vamos a irnos a Primera de Corintios, porque el Espíritu Santo hace un trabajo tanto como en la vida del cristiano, capítulo 1, como en la vida, o es esencial en la vida de aquellas personas que aún no conocen a Cristo. Por eso, predicador del Evangelio, por eso ganador de almas, es necesario que tú pidas la llenura del Espíritu Santo cada vez que vas a predicar el Evangelio. Porque Él es el que va a enseñar al pecador el camino a la cruz de Cristo. El sacrificio de Cristo. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 1 del 18 al 23. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a lo que se pierde. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Aquí vamos a leer el 18, vamos a leer el 22, el 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Ahora, ¿qué pasa? El Espíritu Santo de Dios enseña a que las personas que ven el Evangelio como una locura, cuando alguien le predica y a través del Espíritu Santo de Dios la persona entiende que es pecadora, ya no ve el Evangelio como una locura, sino que lo ve de otra manera. ¿Cómo lo ve? Bueno,
Fíjense allí como dice el 24, ahí donde estamos. Más para los llamados, 2.24, ¿no? Perdón, 1.24. Más para los llamados así judíos como a griegos, Cristo, ¿qué es? Y sabiduría de Dios. O sea, una persona que entiende que es pecadora porque el Espíritu Santo le guía, el Espíritu Santo le redarguye, el Espíritu Santo le hace entender su condición de pecado. Para aquellos que deciden creer en Cristo, ya el Evangelio deja de ser una locura. Por eso es que nosotros vemos tantas personas en la calle que le dicen a los cristianos locos. Yo era uno de los que me burlaba del Evangelio. Me metía en las iglesias, echaba bromas, lanzaba piedras. Ya, para mí los evangélicos, bueno, hay unos que de verdad como que no ayudan mucho, ¿verdad?, con sus actitudes. Pero es como yo decir, bueno, porque un doctor me estafó, todos los doctores son malos, ¿verdad? La medicina no tiene la culpa de que los doctores sean malos. El evangelio no tiene la culpa de que algunos cristianos den mal testimonio. Pero ciertamente, hermano, el evangelio de Jesucristo, cuando una persona cree en el evangelio de Jesucristo, ¿qué es el evangelio de Jesucristo? Muerte, sepultura y resurrección. El evangelio es contar la historia de lo que Cristo hizo por nosotros. ¿A dónde? ¿O en dónde? En la cruz de Cristo. Cuando una persona es pecadora y pone su mirada a través del mensaje del evangelio en la cruz de Cristo y ve la obra redentora de Cristo, sus aflicciones y todo lo que padeció por mí, yo creo. Y cuando yo creo en Jesucristo, el evangelio deja de ser locura para mí, sino que empieza a ser poder de Dios para salvación. Poder de Dios para salvación. Y es lo que nosotros tenemos que, como cristianos, darnos ese lujo de decir, el evangelio es locura para aquellos que se pierden, aquellos que no quieren reconocer que el sacrificio de Cristo en la cruz de Cristo. Pero aquella persona que pone su mirada en el sacrificio puesto en la cruz de Cristo, ya no ven el evangelio como locura, sino como poder. Y eso es lo que nos debe caracterizar a nosotros. ¿Por qué poder? Si el evangelio, a través del evangelio las personas son salvas, pero si hubiera una manera de que las personas dejaran de ser salvas por cualquier situación que hicieran, entonces el evangelio no fuera poder, fuera simplemente un fraude. Porque los fraudes, mira, tú puedes tener un billete de $100, pero si el billete es falso, cuando tú vas a pagar, te sientes defraudado, ¿verdad? Porque no sirve para nada. Solamente una fachada. Eso vendría a ser el evangelio si nosotros reconociéramos que la salvación se pierde de alguna manera por algo que yo pueda hacer. Un fraude, una fachada, pero no. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Lo que tenemos es que poner la mirada en la cruz de Cristo. ¿Y quién es el que redirige la mirada del pecador a la cruz de Cristo? El Espíritu Santo de Dios, a través de nuestra predicación. Entonces es importante entender eso, hermano. Para el Espíritu Santo nos ilumina y nos enseña el camino a la cruz de Cristo. ¿Ok? Para aquellos que deciden creer. Dice, para aquella persona instruida por el Espíritu Santo de Dios, la cruz de Cristo es poder. Eso lo estábamos hablando ahorita. Ahora, el que opera el cambio en el hombre y deja de ver las cosas como locura, ¿quién vendría siendo? ¿Quién es el que opera el cambio en el ser humano para que deje de ver las cosas como locura? ¿Quién cree usted el que opera el Espíritu Santo para dejar de ver las cosas como locura? En la creencia en Cristo. Ajá, la creencia en Cristo a través del poder que el Espíritu Santo dio. Mire, yo le pongo un ejemplo. El hermano Julio no es salvo y no quiere nada con Dios. Pero cuando yo le voy a predicar a él es una persona que ve el evangelio como una parranda de locos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago yo para hacer que él deje de ver el evangelio como una parranda de locos? Le voy a predicar en el poder de Cristo, en el poder del Padre o en el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que va a regenerarlo a él. A través del Espíritu Santo te va a decir así, mira, ven acá Julio, deja de estar viendo para allá. Y te va a decir, mira para allá, para la cruz de Cristo.
de Cristo. Por eso es que el Espíritu Santo juega un papel muy importante en el tema de la salvación. Porque Él es el que redirige la mirada del hombre. Él es el que practica o opera el cambio en el hombre para que el hombre deje de ver el Evangelio como una locura y lo empiece a ver como algo serio. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Si una persona no predica con el poder del Espíritu Santo, si no pide su llenura, si no pide que el Espíritu Santo le ayude, no va a haber ningún no va a haber resultado en la vida de un predicador. Es necesario que el Espíritu Santo de Dios te guíe. El hombre por sí solo es incapaz de comprender o entender la obra redentora de Jesús, porque tiene que ser comprendida espiritualmente. ¿Cómo es eso? Como dijo Nicodemo, ¿se acuerdan? ¿Cómo es posible que un hombre sea nacido nuevamente? Va a entrar por segunda vez en el vientre de su madre. Él no comprendía. Pero Jesucristo le dijo, las cosas espirituales las tienes que entender ¿cómo? Espiritualmente. Hermanos, las personas que están allá afuera, que no conocen nada del pecado, ni tampoco de la salvación, tienen que ser guiadas a la cruz de Cristo a través del Espíritu Santo de Dios, porque el hombre por sí solo, el cambio que opera en el hombre no puede ser captado o entendido por el hombre natural. Ahora, el hombre por sí solo es incapaz, hermano. Es incapaz de comprender o entender la obra redentora de Jesús. No puede. O sea, por sí solo, mire, por eso es que por ahí anda un libro llamado Razonamientos, que lo regalan los falsos testigos. ¿Por qué? Porque como ellos no entienden cómo es posible que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean uno solo, entonces ellos necesitan que un hombre pueda razonar lo que no entienden de Dios. Pero ¿cómo un hombre puede razonar lo que no entiende de Dios? Yo mejor no prefiero que ningún hombre me ayude a razonar lo que no entiendo de Dios. Yo mejor prefiero creerle a Dios. Porque a un hombre no puede razonar lo que no comprende de Dios. Porque la Biblia dice que lo que ha sido manifestado a nosotros es lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Lo que no se nos ha sido manifestado, nosotros no nos interesa. Por eso es que le digo allí a sus apóstoles, le digo, no os toca a vosotros saber las sazones que solamente Dios puso en su corazón. Hay cosas que a ustedes no les interesan, por lo que quiso decir. Ustedes solamente creen. Entonces, no puedo, hermano. El hombre por sí solo es incapaz de comprender o entender la obra redentora de Jesús, porque tiene que ser comprendida espiritualmente. Mira, allí donde estamos leyendo, en el mismo libro de Juan. Vamos a irnos al libro de Juan otra vez, capítulo 16. Juan capítulo 16, y ahí vamos a leer entonces desde el 8 al 11. Dice, y cuando Él venga al mundo de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Ahora, es importante que yo entienda, ¿verdad?, de que hay cosas que yo como hombre soy incapaz de comprender si el Espíritu Santo de Dios no me ayuda. Ahora, hay que aceptar también que es pecado, ¿ok?, el no reconocer la justicia de Dios en nosotros imputada a través de Jesucristo. Dios es justo y lo que le pasó a Cristo lo merecía yo. Pero el Señor, en su misericordia, fue justo e imputó todos mis pecados en la persona de Cristo. Dios es justo, ¿ok? Dios es justo. Y una de las cosas que nosotros vemos allí, en el versículo 8, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, ¿ok? Primero, el hombre tiene que aceptar para ser salvo que es pecador. Segundo, tiene que aceptar que Dios es justo. Y tercero, tiene que entender de que el juicio que nos toca pasar a nosotros, ya Cristo lo pasó en la cruz del Calvario. Por eso que dice, el Espíritu Santo te va a hacer entender eso, que somos pecadores, que la justicia de Dios fue imputada o colocada en el cuerpo de Cristo, mereciéndola yo,
y que el juicio de Dios también se le fue puesto en el cuerpo de Cristo, mereciéndolo. Hay que entender eso para poder ser salvo. El hombre no es salvo porque le digan que es pecador. El hombre es salvo porque cree que es pecador. Por eso es que nosotros a veces le decimos a la persona, tú eres pecador, y lo que hace es que se ofende. Él no va a ser salvo por eso. Tú tienes que, a través de la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo, hacerle entender a él de que eres pecador. Hasta que él no lo reconozca, él no puede reconocer su salvación, no puede aceptar a Cristo. El hombre no va a ser salvo porque tú le digas, tú eres pecador, haz una oración. No. El hombre va a ser salvo cuando él reconozca de su muy íntima personalidad que merece el infierno y que necesita a Cristo como su Salvador. Esa es la esencia de la salvación. Porque como nada de lo que la salvación se refiere tiene algo que ver conmigo, sino solamente por la gracia de Cristo, tampoco tiene algo que ver conmigo en que yo la pueda perder. El hombre no es salvo porque le digan que es pecador, sino por reconocer que es pecador delante de Dios. Ahora, al momento de creer y ser salvo, viene lo que nosotros denominamos la regeneración, ¿ok? La regeneración. ¿Qué es una regeneración? Es la implantación del creyente en el cuerpo de Cristo. Un nacimiento nuevo. Ahora perteneces a otro cuerpo. Mira lo que dice ahí, vamos a ir con el libro de Colosenses. Colosenses 1:27. 1:27, dice así. Dice, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo, ¿qué dice? En vosotros la esperanza de gloria. Ahora, la regeneración significa eso. Cuando una persona está sin Cristo, está vacía. Cuando una persona recibe a Cristo a través del Espíritu Santo de Dios, ahora nosotros tenemos a Cristo en nosotros, viviendo en nosotros, morando en nosotros. Porque pusimos nuestra mirada en la cruz de Cristo, reconocimos nuestra condición de pecador, entendimos que no podíamos hacer nada para ser salvos, y cuando aceptamos esa salvación, Jesucristo pasa a ser morada en nosotros. Por eso es que dice allí, en el que estamos leyendo, que es el 17, ¿no? 1:17 dice, 16, dice, y él antes al 16, porque en él fueron creadas todas las cosas. No, ahí estamos, 27. Si yo me pierdo, no sé, más rápido. A quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Ahora, fíjense algo, es un misterio, de verdad que es un misterio. Por eso es que hay doctrina que a nosotros nos dicen, loco, ¿cómo es posible que tú me vas a decir que Cristo vive en ti? Hay un versículo en la Biblia que dice, pruébate, porque si Cristo vive en ti, le pertenece. ¿O será que ha sido cristiano y que no ha sido aprobado? Cristo necesita vivir en ti para que tú seas aprobado por Él. Necesita haber entrado en tu vida y en tu corazón, porque tú le recibiste, reconociste tu condición. Entonces, Cristo vive en ti. Es la aceptación de Cristo o de nosotros como hijos de Dios en el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Ahora, la regeneración es una resurrección espiritual. Eso es lo que tenemos que entender. La regeneración que viene a través del Espíritu Santo de Dios es una resurrección espiritual. Es regenerar algo que estaba totalmente deshecho, totalmente destrozado, que ya no tenía vida, fue regenerado y fue ahora acoplado al cuerpo útil de Cristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios aquí en el libro de Efesios 2:6. No, pero este es Efesios. Sí, por Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 6 dice: y aún estando, bueno, vamos a leerlo desde el 5. Y aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús.
Mira, hermano, ese trabajo, mire, se lee fácil, pero mira el proceso tan complicado que hizo el Espíritu Santo. Aún estando nosotros muertos en pecado, Él nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, nos hizo pertenecer al mismo cuerpo. Cristo en nosotros. ¿Por qué? ¿Por nuestras obras? No, por la gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó. Ahí es donde se aplica la palabra regeneración. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Una vez que tú recibes a Cristo, que eres regenerado, que eres resucitado, ya tú te puedes sentir sentado en la gloria de Cristo. Ya tú le perteneces al cielo. No hay tal manera como que algo que yo pueda hacer me vaya a quitar esta promesa de parte de Dios, que fui regenerado, fui restituido, fui incorporado en el cuerpo de Cristo. Y todas estas cosas, hermano, que yo les estoy diciendo, muchas doctrinas las quebrantan solamente con decir una palabra. ¿Saben cuál es? La salvación se pierde. Mire todo el material que yo les estoy dando para que ustedes entiendan lo importante de lo que es este tema, este tema tan importante que es la soteriología, que es el estudio de la salvación. Es importante, ¿sabe por qué? Porque si nosotros no estudiamos este tema de la salvación, viene cualquier tonto con cualquier versículo como ese que dice que el que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás no es digno de mí. Ya entonces te tumbó todo ese poco de versículo que yo te estoy dando y tú, es verdad, pastor, como que la salvación se pierde. No, vale. Fuiste regenerado, fuiste resucitado, fuiste reincorporado, fuiste perdonado, fuiste redimido, fuiste expiado, fuiste modificado, hermano. Ya no eres el mismo. Es imposible que se pueda perder la salvación. Por eso es que es necesario un estudio de este tema para que podamos reconocer, hermano, con certeza. Ahora, en conclusión, el hombre muerto espiritualmente, cuando entra en contacto con Cristo, recibe la vida eterna. ¿Ok? La vida que Dios le da. Y obtiene una auténtica resurrección espiritual. Una auténtica. Mira como dice Efesios 2:2. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también vosotros vivías en otros tiempos. Entonces, cuando nosotros estábamos muertos espiritualmente y entramos en contacto con Cristo a través de la salvación, recibimos la vida eterna, o sea, la vida que viene de parte de Dios. Y obtenemos una auténtica resurrección, una resurrección espiritual, una resurrección de la cual yo no tengo nada que cantar, porque yo no hice nada. Yo no hice absolutamente nada. Vamos a ver lo que dice allí 1 Corintios capítulo 2, versículo 13. Con este versículo terminamos esta clase. 1 Corintios capítulo 2, versículo 13. Dice: no tuve reposo, vamos a ver si aquí no es segunda, esta es primera de Corintios 2:13. Sí, 1 Corintios capítulo 2, versículo 13. Aquí dice: lo cual también hablamos, enseñadas por sabiduría humana. O sea, fíjense, el apóstol Pablo dijo: lo que yo hablo no lo saco de un libro de razonamiento, porque los libros de razonamiento son libros hechos por sabiduría ¿de qué? Humana. Porque el razonamiento es el arma del hombre que no comprende a Dios. Hay que razonar. ¿Cómo tú me vas a decir que Cristo es Dios? Si Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario y miraba para el cielo y dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? No comprende. Así como la persona no comprende por qué el agua le entra al copo y no se la toma, porque no comprende. Hay cosas que no vamos a comprender, pero hay que creerlas. Así es. Hay que creerlas simplemente. Entonces dice: en lo cual también hablamos,
No con palabras enseñadas por sabiduría humana, no, sino con las que enseña ¿quién? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hermano, es necesario que entendamos que nosotros necesitamos entender este mensaje del Evangelio y necesitamos predicarlo y necesitamos vivirlo, no porque lo que los hombres nos digan, no por enseñanza de sabiduría humana, sino porque lo que el Espíritu Santo de Dios nos guía y nos lleva a entender a través de la salvación de Cristo. Entonces, nosotros, el cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora, dice allí, pero el hombre natural, el hombre que no es salvo, el hombre que no quiere nada con Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. No las puede entender. Déjame buscar por aquí un versículo para compartirlos aquí. Creo que es aquí a ver, bautizados e introducidos en el cuerpo de Cristo. No puse el versículo, pero yo creo que yo les he hablado a ustedes sobre este tema. Cuando una persona recibe a Cristo, esta persona es bautizada. Recuérdense que el bautismo en agua es algo, pero el bautismo con la salvación significa otra cosa. La palabra bautismo significa sumergirte, introducirte, meterte, ¿ok? Cuando una persona es salva, esa persona entra, es bautizada en el cuerpo de Cristo. Y eso significa que si Él te metió allí, nadie te va a poder sacar. Porque si estamos en las manos de Dios, en las manos del Padre, ¿quién puede abrir las manos de Dios y las manos del Padre? El cuerpo de Cristo, que es el Espíritu Santo de Dios, mediante la salvación, es aquella seguridad que nosotros como cristianos tenemos, que somos salvos. Acabas de entrar al cuerpo de Cristo y nada de lo que tú puedas hacer te puede sacar de ahí, ¿ok? Entonces, quiero que si hay algo que necesitan repasar, vuelvan a escuchar el audio y pueden allí prestarle más atención a cualquier tema que tengan alguna duda. Bueno, que el Señor les bendiga, vamos a estar orando para que Dios pueda